Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Hola amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Es un placer reencontrarnos con todos ustedes día a día, semana tras semana, a través de nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Tenemos para ti la mejor información de actualidad, del acontecer nacional e internacional, entrevistas y transmisiones en vivo. Recuerda que la portal web Entérate con Leslie es una portal con información específica en lo jurídico y en lo internacional y por supuesto en el acontecer diario. También Entérate con Leslie está en el podcast, así que escucha nuestros podcasts en nuestra plataforma web o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Telegram. Así que no te pierdas cada episodio de Entérate con Leslie a través de podcast con las mejores entrevistas y análisis político. Vamos a tener a continuación una entrevista en el bloque de actualidad con la psicóloga Catherine Alba. Catherine Alba nos va a tratar hoy día el tema sobre el comportamiento o las conductas de la sociedad peruana en el marco de la pandemia. Qué costumbres, hábitos, comportamientos nuevos adquiridos se han generado como consecuencia de la pandemia y cómo debemos enfrentar, por ejemplo, el estrés, el estado de angustia, de desesperación, de incertidumbre y de hartazgo, por así decirlo, que hemos llegado a este punto para poder contrarrestar en el tema de la pandemia. Si bien es cierto, ya estamos en pleno proceso de vacunación, sin embargo, tenemos secuelas de conductas y hábitos que hemos adquirido como consecuencia de la pandemia o teniéndolo, lo hemos afianzado, pero de forma negativa. Entonces, todos estos ítems vamos a tratar como un tema de actualidad en el bloque de Entérate con Leslie. Vamos a hacer una breve pausa comercial para irnos directamente a la entrevista con Catherine Alba. No te muevas de la sintonía de Entérate con Leslie. Regresamos en breve. Regresamos a Entérate con Leslie. Amigos, entonces retornamos al bloque de actualidad y estamos acá con una distinguida invitada, psicóloga que por primera vez nos visita a través del Zoom en el programa Entérate con Leslie. Ella es Catherine Alba Deza, psicóloga de profesión, con quien vamos a conversar los temas de actualidad durante la pandemia y post-pandemia. Así es que vamos a conversar sobre el tema de los hábitos, conductas, ¿no?, de las personas, de la sociedad peruana que haya adquirido como consecuencia de pandemia o que los han tenido y se han, ¿no?, ampliado, fortalecido, para bien o para mal.
Eso vamos a conversar con la psicóloga Catherine Ala, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Entérate con Leslie. Gracias, Leslie. Buen día. Buen día. Catherine, nosotros tenemos mucho interés de que nos expliques a través de este programa que sale a las redes sociales y a través de podcast también, cómo observas tú en la primera mirada a la sociedad peruana en cuanto a comportamiento, ¿no? Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, para poder ir disgregando algunos puntos durante la entrevista. Vaya, ¿cómo vamos a describirlo? Primero, como el caos. Definitivamente, una serie de comportamientos, todos mezclados entre sí. Mientras unos querían seguir las normas al principio, otros simplemente decían, aquí no existe nada, negación absoluta sobre la pandemia y sobre el tipo de, digamos, de comportamientos en cuanto a seguridad que debíamos poseer o que nos indicaban que era bueno propiciar, ya fuera el distanciamiento, el uso de la mascarilla o el lavado constante de las manos. Desde ahí ya vemos que nuestra población o nuestra sociedad se divide literalmente en dos ramos. Los que deciden comportarse de acuerdo a las normas para poder preservar la salud física y mental, y los que simplemente no desean hacerlo porque desean mantener este estilo de vida que han tenido durante un tiempo demasiado prolongado, o un estilo de vida que les hace cómodo, que los hace sentir bien. Catherine, por ejemplo, hay personas que sufren de claustrofobia. Hay personas que, por ejemplo, no soportan estar tanto tiempo encerrados. Y también hay el mayor grupo de personas que estaban acostumbrados a trabajar hasta altas horas de la noche, que se les conoce como adictos al trabajo, ¿no? ¿Cómo observas tú? Vamos a empezar por estos ítems. ¿Cómo observas tú cuál sería el impacto en ellos, principalmente en el tema de pandemia? A ver, si comenzamos por la parte de claustrofobia, vamos a definirlo de frente, que digamos, estas personas no son que simplemente están miedo a estar encerrados, sino que realmente es un síndrome. Es un síndrome y hay que tener bastante cuidado. No solamente es un espacio cerrado, puede ser cualquier espacio que no tenga las dimensiones que ellos necesiten para sentirse cómodos. Puede ser, digamos, dentro de un ascensor, que se abre y se cierra la puerta, pero dentro de un ascensor, simplemente en un cuarto que no tenga la suficiente iluminación o que no tenga algún punto de referimiento de escape o de luz. O si no, seguramente también un pequeño túnel que fuera ya alargado, oscuro. Suficiente. La claustrofobia viene en distintos tamaños y modelos, por así decirlo. Entonces, el síndrome en realidad, que antes se percibía solamente en algunas personas o se creía que teníamos una cantidad limitada o poca o no distinguible entre todo nuestra población, hoy sí se ha visto realmente de que están allí y han sufrido no solamente de saber que tienen la claustrofobia, seguramente algunos ni siquiera lo sabían, pensaban que era una cosa normal, natural, sentir miedo, fastidio, terror ante estar solos en algún lugar o sentirse ya que les falta el aire. No saben lo que es un ataque de pánico. La mayoría y un gran porcentaje de nuestra población, no solamente claustrofóbica, sino de nuestra población, la normal, la convencional, entre comillas, ha sentido lo que es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, lo que es sentirlo, lo que es saber qué es y no identificarlo, porque no se sabe qué es. A ver, ahí ese es un punto crucial, el que acabas de tratar, Catherine. Hay personas que de pronto sí sabían que sufrían de claustrofobia, ¿correcto? Porque es un síndrome, de repente antes de pandemia ya manifestaron algunos aspectos de la conducta y bueno, estaban en tratamiento. Pongámoslo así. Y como consecuencia de la pandemia, o sea, si todo estaba, nosotros recordamos muy bien que muchos de estos casos se han restringido, ¿no? En cuanto al servicio, al tratamiento por el tema de pandemia al inicio, que fue realmente drástico el distanciamiento. Y evidentemente en estos casos debe haberse agravado, pienso yo, si es que no ha tenido un correcto tratamiento en este momento, en ese contexto, ¿no?
Y otras es el caso de personas que no sabían que podían sufrir de claustrofobia, ¿no? O, como tú bien dices, nunca supieron lo que es un ataque de angustia, un ataque de pánico, y como consecuencia de pandemia lo han venido a desarrollar o a vivir. ¿Cómo se enfrenta esto, Catherine, esta situación? Porque esto sí realmente es bastante preocupante en nuestra sociedad. Desde el punto de vista clínico, ¿okay? Aquellas personas que ya han sido diagnosticadas estaban siguiendo un tratamiento cuando hubo la emergencia sanitaria dentro de lo que era la ley de la emergencia sanitaria, se tuvo como prioridad a las personas que tenían tratamiento psiquiátrico para que éstas puedan ir a sus centros y poder recoger las medicinas. Esto está estipulado, eso sí está estipulado en el ministerio. Hasta ahí, excelente, excelente. Pero por otro lado, tenemos a las personas que no estaban diagnosticadas, aquellas que recién estaban en el, oh Dios mío, que tengo el pálpito dentro del pecho, de repente la bulla en el oído que yo no sé de dónde salió, me sudan las manos, me suda el cuerpo, no puedo respirar, toda la habitación se siente caliente, pequeña. Síntomas, digamos, de los más comunes en un ataque de pánico, ¿okay? En un ataque de ansiedad así profunda y rara. Entonces, para estas personas, por ejemplo, no ha habido, según yo, la rapidez necesaria. Según yo, no ha habido la rapidez necesaria. Si bien los primeros 6 meses se habilitó una línea, esta no creo yo que generalmente hubiera sido tratada de la mejor forma, ¿ok? Porque no solamente habían personal de salud mental atendiendo este tipo de emergencias, sino que había otro personal que no es especialista en salud mental puesta allí solamente porque necesitaban gente que estuviera allí y pusieron diferentes tipos de gente. Entonces, según yo, no se gestionó de la mejor manera, pero ya después, ¿no? Ya se hizo esta línea que es el 113, que tiene especialistas propiamente en salud mental. Entonces, a partir de esto, según yo, se ha podido gestionar de una manera más eficiente estos casos para que de todas maneras estos puedan ser derivados a los establecimientos de salud, qué sé yo, del tipo 1, 2, 3 que tuvieran más cerca, o de aquellos que recibieran físicamente o si no remotamente asistencia en salud mental. Ahora, por otro lado, digamos que si tú no eres el afectado, pero eres el familiar de un afectado, las nuevas leyes, que por ejemplo es la ley de salud mental o esta de riesgo psicosocial, indica precisamente que ahora las personas tienen que ser entrenadas y capacitadas para que ellas puedan gestionar no solamente sus emociones, sino que también puedan ayudar a la familia a poder tener las facultades o las habilidades para entrar dentro de alguna de estas situaciones y ellos puedan manejarlo en caso, obviamente, no logren la asistencia inmediata de un profesional. Una capacitación que, claro, es una capacitación básica, pero la tienes y ya te sirve. Ok. Catherine, vamos al tema de fondo para que no nos gane el tiempo y es el tema de violencia, ¿no? De violencia que se ha incrementado en nuestra sociedad como consecuencia de pandemia. Y eso tiene que ver también con un conjunto de hábitos, de actos. Por ejemplo, yo te hablaba de que y observo a diario, ¿no? Conductas de familias, de vecinos, de personas, ¿no? Que también me refieren que, por ejemplo, esposos que solamente se acostumbraban a ver en la noche, ¿no? Y a lo mucho pasar un buen fin de semana con los hijos. Ahora se acostumbra, el nuevo hábito o esta convivencia forzada, ¿no? Como consecuencia de pandemia, verse todos los días, ¿no? Tratar de organizarse todos los días, o sea, verse las caras todos los días prácticamente, ¿no? Ha suscitado en algunos grupos familiares un fortalecimiento de la familia, pero en otros ha habido un incremento de violencia, de agresión, de fastidio, ¿no? Incluso hasta de separación, ¿no? Y eso lo hemos venido notando como consecuencia de. Me gustaría tener tu opinión en ese sentido. Y dos, si nosotros antes de pandemia, Catherine, ya advertíamos, ¿no? Advertíamos el índice de violencia y de agresión que había en nuestra sociedad
y en las redes sociales, lo que observo particularmente hoy, ¿no? Julio 2021, es un ataque en redes sociales de una violencia ya muy alzada, muy preocupante, ¿no? Y que también lo vemos en las calles, ¿no? Lo vemos en las calles. O sea, ¿qué hábitos, ¿no?, hemos adquirido negativos en esta pandemia y cómo lo podemos, ¿no?, digamos, contrarrestar, ¿no? Eso es lo primero, es lo que quisiera tu opinión. Ok, de la primera parte, no es que sea difícil. Los hábitos en realidad son bastantes. Digamos que tienes razón, el índice de violencia ha aumentado de manera terrible. Los primeros 6 meses nada más, si antes teníamos 1000 denuncias, pasamos a 5000 denuncias. Lo peor es que todas estas personas, fueran mujeres, fueran niños, fueran personas de la tercera edad, en la situación que se encontraran, se quedan dentro de casa a vivir con el abusador. La víctima y el abusador dentro del mismo lugar. No hay esta separación que había por lo menos antes, ¿no? Digamos, tú denuncias a tal, y si son familia, viven en el mismo lugar, en el mismo núcleo, adiós. Te separas y por lo menos ahí mitigas parte del problema, pero esta vez se han quedado allí. Y lo peor de todo, y esto sí lo tengo en cuenta porque he visto muchas noticias, porque, bueno, me mantengo bastante conectada con ciertas redes, es de que se fuerza a las personas a permanecer adentro a pesar de la situación. Las mismas entidades que se supone deben crear este ambiente de seguridad se están encargando de que se queden adentro de este lugar. A mí me ha dado gracia y sarcasmo, literalmente, ironía. Entonces, desde mi punto de vista, no ha sido bien gestionado, todavía no se gestiona bien y todavía no se toma correctamente en serio como debería tomarse, como se toma en otros países, con sanciones drásticas, con realmente dejando al lado el prejuicio y cogiendo la denuncia tal y como debe ser. Según yo, todavía no estamos a ese nivel, nos falta bastante. Es una cuestión aquí de sacar ciertas creencias en nosotros para poder desligarnos de eso. Como por ejemplo, un ejemplo X que yo suelo ver bastante porque también he trabajado con víctimas de violencia, es justificar al abusador, ¿ok? Y darle el título que tiene dentro de la familia, pero desminorizando ¿cómo se llama?, el concepto de violencia que este puede tener. Sí, le pegó, sí, la golpeó, sí, le hizo tal cosa, la violó, qué sé yo, lo que tú quieras, pero es su padre, pero es su hermano, pero es su tío, pero es su vecino, lo que tú quieras. Entonces desminorizan a la víctima literalmente para darle un pedestal X a esta persona, el abusador, y la mantienen allí. Esto es lo primero que tenemos que sacar dentro de los hábitos de nuestra sociedad. Eso hay que sacar. Esto viene del mismo grupo familiar. Sí, este concepto viene de lo que la gente entiende de lo que era el concepto familiar. Que porque uno es familia se debe soportar todo. Que porque uno es familia debe estar unida a pesar de todo. Nel, cuando uno es tóxico o cuando las personas tienen realmente comportamientos negativos dentro de lo que es nuestro núcleo familiar, lo más sano, desde mi punto de vista, es sacarlo, arrancarlo de la manera más rápida, dependiendo del caso, por supuesto, para que esto deje de hacer daño. El índice de agresión que hay, tienen que tratarse. Por supuesto. Ayuda, porque si no, claro, esto se va incrementando con el tiempo y después ya es demasiado tarde, ¿no? Revertirlo. Muy bien, sí, así es, Leslie, así es. Y no es por decir nada, pero hombres y mujeres, los dos tienen esta misma costumbre de poner, no, tal persona es tal, no, tal persona es tal, y por eso no la saco. Por eso no hago nada, por eso no denuncio. Ahí mismo, Catherine, en el momento de violencia, otro de los aspectos que hemos, generado, y te lo digo porque en algunas veces me ha pasado en lo personal, cosa que antes tampoco yo lo manifestaba, tan abiertamente, ¿no? Pero lo que sí observo cuando a veces, y las pocas veces que salgo a las calles, es, por ejemplo, si hay alguien que está con la mascarilla hacia abajo, cuando no se la pone correctamente, hay una cierta irritación que nos causa, ¿no? Entonces, ver que hay personas que les importa nada
nada, ¿no? La pandemia, pero a otros sí nos pone en una situación de irritación, ¿no? Entonces, ver a personas que se sacan la mascarilla y tú los ves libres comiendo en la vía pública, cuando se supone que eso no se debe de hacer, porque uno tiene que salir con la mascarilla correctamente aplicada, ¿no? Y no poner en peligro, ¿no? Nada a nadie. Entonces vemos que se saca la mascarilla o vemos que se pone la mascarilla debajo de la nariz y tú te los tienes enfrente o por alguna razón coinciden en una bodega, en un centro comercial y esto es, ¿no? Entonces veo, hay bastante irritación. A mí me causa dos cosas, indignación y algunas veces irritación, porque digo, bueno, tantas veces hacemos hincapié al sentido de información. Desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y cómo es que no todavía se conceptualiza. Entonces llegan al punto de irritarse, Katherine, irritarse, molestarse, ¿no? Y eso a cada persona que vemos nos irrita, nos molesta, póngase bien la mascarilla, pero ya no le decimos de manera cortés, sino le decimos de manera ya drástica, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ves tú? ¿Eso es un índice de violencia en nosotros mismos o es una reacción frente a un hábito, frente a un hecho, ¿no? Que no entendemos por qué se da cuando hay suficiente información que se tienen que ir con la mascarilla puesta y con la doble mascarilla, ¿no? Entonces, sí. Ese es un aspecto que llega a la irritación, ¿no? De ver personas desobedientes. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto, Katherine? Ahí entramos al punto donde te digo que nuestra sociedad se separa en dos ramas. Los que sí dicen, ok, mira, tengo que seguir estas normas para literalmente seguir con vida y que el resto siga con vida conmigo, y aquellos que no, que definitivamente estamos en aquí no pasa nada y yo hago lo que se me pega la gana. La capacidad de respuesta nos está afectando, porque nos está irritando, nos vuelve personas irritables, ¿no? Entonces, y eso también no es bueno, porque tú has dicho, yo estoy del lado de la sociedad que respeta las normas, pero cuando yo veo a personas que están aquí, muchas personas se molestan, hasta los medios de comunicación exhortan. Nosotros cuántas veces hemos exhortado en el programa, pero sinceramente, ¿cómo miras tú? O sea, la sociedad que respeta las normas, pero es una sociedad que se va convirtiendo poco a poco en irritable, porque vemos a personas que están así y nos molesta, nos indigna y nos irrita. Y yo he visto personas cuando le dicen a otros, póngase bien la mascarilla, pero como te vuelvo a repetir, no lo dicen de manera cortés. Y eso después genera que vayan a un índice incluso hasta de violencia física, ¿no? No tengo cómo no darte la razón. Yo misma he sido víctima, por así decirlo, de una de estas personas y yo he sido una de las más irritables, una de las primeras que se ha puesto la mascarilla y cuando ha tenido que salir, cuando he tenido que salir a la calle, me he topado a más de una familia completa andando en grupo, bien lindos ellos, sin mascarilla, y a pesar de que uno les dice, digamos de buena gana, ¿ok? Porque aún está irritada, pero todavía es capaz de comportarse. Le dices, póngase la mascarilla, mire que estamos en pandemia. La respuesta de esta es de frente a la defensiva. Ahora, yo no digo que el peruano esté siempre en la defensiva, pero hay que decirlo. Cuando alguien le dice algo a alguien que no le gusta, y no importa si están en la verdad o no, y no importa si tienen razón o no, esta persona X explota y da su opinión o da su sentir sin que le importe el resto, sin que realmente esté seguro o no de cómo afecta al resto del lugar. Y encima, que puede ser lo peor, es de que no solamente puede agredirte a nivel verbal, ¿ok? Sino que encima puede hacerlo a nivel físico y ahí ya tenemos un problema. Si no me equivoco, estaba, por ejemplo, ya había salido hace un tiempo esta noticia de la periodista a la cual estaba haciendo... ¿cómo se llama? Estaba haciendo un reportaje en un parque y una señora que no traía la mascarilla le dijo, ¿por qué no tienes la mascarilla? Fue y le escupió. Esa fue la respuesta, le escupió. Entonces, si ves este tipo ya de comportamientos es porque realmente la gente no quiere aceptar de que tiene que cumplir un deber. Siendo nosotros parte de la sociedad, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y nuestros deberes no solamente son como nuestro Estado, sino como sociedad, nosotros como comunidad. Y hay mucha gente que no está acostumbrada
a actuar como comunidad, a defender no solamente su propiedad, sino digamos, el resto. El resto, ¿cómo defiendes el resto si no te importa el resto? ¿Cómo enfrentamos, Catherine, también el hecho de esto? Por ejemplo, ahí como psicóloga que eres, ¿cómo debemos nosotros desde el lado de, bueno, nosotros como medio de comunicación y como personas siempre vamos a estar del lado de la disciplina, del orden y la autoridad, ¿no? Del principio de autoridad. Pero sí nos ha pasado que también ya llegamos al punto de irritación de decirle póngase la mascarilla, o de lo contrario vemos alguna o viene una persona, por ejemplo, y no te ha pasado, y esto es real, te empujan, ¿no? Caminan viendo el celular y ¡pum!, te empujan, ¿no? Antes, digamos, tenga cuidado, ¿no? O mira por dónde caminas, por favor, ¿no? ¿Ya? Y te pedían disculpas, ay, disculpa, no me di cuenta, ¿no? Ahora tú sales, te empujan y encima te insultan. Si le reclamas, te insultan. Entonces vemos... Eso es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Vemos una sociedad, o sea, por cualquier hecho. Tú le llamas la atención a alguien que está incurriendo en un acto que no es educado, por así decirlo, ¿no? Te insultan, te agreden verbalmente, ¿no? Te alegan, ¿no? O sea, vemos una conducta, una reacción a la defensiva, totalmente a la defensiva. Entonces, ¿qué está pasando, Catherine, con nuestra sociedad? ¿En qué sociedad? Ahí está la pregunta, para cerrar la entrevista. ¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo, ¿no? Con todas estas conductas, con todos estos hábitos, y cómo, Catherine, tenemos que recibir esta ayuda también de parte del Estado como política pública, ¿no? Yo sé que los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras deben estar pues full, ¿no? Porque ahorita todo el mundo va a un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Sobre todo por la pérdida de sus parientes, ¿no? Digamos, por el COVID, mucha gente ha muerto, entonces han perdido su gente, han perdido familiares, yo he perdido también los míos, ¿no? Entonces estamos entrando a un nivel de estrés, de angustia, y esto es peligroso porque si no nos tratamos a tiempo puede degenerar también en algunas enfermedades crónicas. Oh, nuestras enfermedades crónicas son tantas. Tengo entendido, porque me gusta revisar el INEI, ahí dándome una paseada de vez en cuando por sus estadísticas, de que efectivamente por lo menos el 13% de nuestra población sufre algo, aunque sea leve, pero lo sufre. Aquí el punto es que nosotros vivimos en una sociedad variada, que no es lo mismo, digamos, la comunidad en la costa que en la sierra que en la selva. Como tenemos distintas maneras de desarrollar nuestro punto de vista místico y religioso, que está dentro de nuestra educación, que está dentro de nuestro grupo de la comunidad y familiar, entonces tomar las enfermedades en salud mental se hace un poco difícil dependiendo del nivel en donde tú te encuentres. O sea que esto insiste en sociedad y crianza. La balanza entre ambos es un poco difícil. Políticas que deberíamos tener, como digamos a través del Estado, para poder mitigar esta parte, decirle sí, ¿sabes qué? La salud mental es mucho más importante que tal o tal concepto. Sí. Es una cuestión aquí de poder ordenarnos, como en otros lugares, como por ejemplo, qué sé yo, como por ejemplo en Italia. Ok, en Italia, por ejemplo, tienen un curso de educación sexual, tienen un curso de lo que tienen varias asignaturas de lo que es comportamientos, y otros cursos que dentro hacen digamos una educación no solamente para una persona individual, sino para la sociedad que ellos quieren tener. Okay, que no está basado en misticismos, que no está basado aquí en cosas imaginarias o creencias populares, sino que básicamente es una educación que se puede llevar a cabo estándar para todos y que cada uno puede ejercerla desde un punto que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos lo que podemos pagar. Si tú puedes pagar un nacional, a buena hora. Si tú puedes pagar un particular, excelente. Te enseñan diferentes cosas y diferentes maneras de comportarte, y esto influye bastante. La pandemia solo ha agravado eso. Si antes había la educación, digamos, para uno ponerla en práctica, ¿ok? Después ya no existía. Por esa razón, por ejemplo, en las redes sociales, que es un medio para que nosotros podamos, digamos, expresarnos como queremos, entre comillas, porque incluso las redes sociales tienen sus normas,
damos ahí fugaz a toda la frustración, angustia y fastidio que podamos tener y nos la agarramos con todo lo que nosotros creamos, con todas las personas, las situaciones, y lo ponemos ahí. Y si eso no es suficiente... O salimos a las redes a buscar víctimas, seguramente. Así es. Lo hacemos. Bajo la lógica de esta perturbación que se está dando en todas las sociedades en el mundo por el tema de pandemia, ¿no? Claro, y no lo encuentras en las redes, cuando ya sales, te la agarras con quien sea. Y ahí es donde tú encuentras este momento, ¿no? De que te cruzas con alguien, empujas a alguien de casualidad o alguien te empuja a ti y explotas, porque tú estás listo para este comportamiento. Prácticamente estás condicionado para que algo, cualquier cosa te toque y tú, te conviertes en una bomba nuclear andante. ¿Y cómo lo contrarrestamos? ¿Cómo lo contrarrestamos? Pidiendo ayuda profesional. Pidiendo ayuda profesional, tratando de gestionar no solamente a nivel personal, sino, digamos, nuestro propio núcleo, a nivel familiar, el tipo de intervención que tenemos con ellas, el tipo de comunicación, el tipo de comportamiento. El hogar más. Así es. Nosotros tenemos digamos, dentro de nuestra sociedad hay esta parte de que no, los niños no dan sus emociones, no expresan sus cosas. No, las mujeres tienen que ser más tolerantes, más absorbentes. Este tipo de cosas hacen que los comportamientos que tengamos como sociedad nos limiten. Entonces, al final, tenemos violencia, por ejemplo, en casa, ira reprimida, tenemos después impulsividad y X cosas. Todas ahí a la deriva, todas mezcladas. Necesitamos gestionar y para gestionar necesitamos educación y ayuda profesional. Gracias. Muchísimas gracias, Catherine, por esta entrevista. Ha sido muy clara, muy precisa. Y bueno, a seguir simplemente a mejorar el diálogo entre familia y si tenemos pues algunas conductas de agresividad, pedir la ayuda que necesitamos. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias a ti, Leslie. Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com.